La ponencia se denomina Estudios de seguridad industrial y análisis de riesgos de aplicación en el ciclo de vida de una instalación. El índice de contenidos que vamos a desarrollar se enumera a continuación. El punto 1, hablaremos sobre los distintos tipos de estudios de análisis de riesgos de procesos, dependiendo de la fase del proyecto en el que nos encontremos. El punto 2 hablará sobre la seguridad funcional. En este caso se abarcaría todo el ciclo de vida de los sistemas instrumentados de seguridad, lo que comúnmente siempre hemos denominado interlocks o enclavamientos. Punto 3 hablará sobre modelización de consecuencias y determinación del riesgo. En este caso analizaremos estudios como, por ejemplo, análisis de cuantitativo de riesgos, estudios de alcance y consecuencias, estudios RAM. Punto 4, contra incendios y emergencias. Y punto 5, otros estudios. El punto 1 y el punto 2 lo desarrollaré yo y a partir del punto 3 lo desarrollará mi compañera Pastora Fernández. Gestión integral. ¿Qué es la gestión integral? Podríamos decir que es aquella gestión en la que se desarrolla o abarca los distintos tipos de análisis de riesgo o de peligros o de estudios que apliquen a un proyecto dependiendo de la fase de este proyecto en el que nos encontramos. En este caso, abarcaríamos desde la ingeniería conceptual hasta incluso la extensión vida útil del proyecto o de la instalación. Cabe destacar, por ejemplo, en la ingeniería conceptual, tipos de análisis de riesgos como un HACCP o un WHAT-IF, en el cual, pues, es una ingeniería conceptual, no tenemos aún suficiente información como para tener estudios a un grado de detalle. Luego tenemos la ingeniería básica, ingeniería de detalle. Normalmente en la ingeniería de detalle se suelen revalidar aquellos estudios que se han hecho en básica. Cabe destacar, por ejemplo, los estudios HAZOP, asignación SIL, análisis cuantitativo de riesgos y de estudios de alcance y consecuencias, los BRAS, simulaciones de CDs, etc. En la fase de construcción, pues podemos verificar aquellas medidas de seguridad que se han analizado en las etapas anteriores, auditorías integrales. Luego en el commissioning o puesta en marcha de la operación, pues podemos tener los procedimientos de validación y mantenimiento, por ejemplo, de los sistemas instrumentados de seguridad, o en lo que llamamos el Process Safety Management, el PSM. Luego en el Asset Integrity y extensión vida útil del proyecto, pues podremos hablar de los FMK, los RAM, etc. Todo esto se abarcaría dentro de lo que llamamos gestión integral de la seguridad, que abarcaría, como acabo de decir, todas las fases de desarrollo de un proyecto, ingeniería, construcción, comisioning y puesta en marcha. Empezamos por el punto 1, análisis de riesgo de procesos. En este caso no vamos a analizar todos los distintos tipos de análisis de riesgo que hay, pero sí aquellos que son los más comúnmente utilizados. Por ejemplo, los estudios HACCP, Hazard and Identification. ¿Para qué sirve? Normalmente para definir o desarrollar un layout y un diseño básico con criterios de seguridad, cumplir con requerimientos del cliente final, pero a su vez identificar riesgos externos y de procesos principales en aquellas primeras etapas de diseño de un proyecto. Por lo tanto, cuando se realiza en la conceptual y o en la ingeniería básica de un proyecto. ¿En qué consiste un estudio HACCP? Pues normalmente se trata de una metodología cualitativa de identificación de riesgos y de peligros. Se trata de analizar, por ejemplo, peligros externos como son riesgos naturales, como pueden ser un terremoto, como pueden ser vientos extremos, incluso atentados, sabotaje, efecto dominó de las instalaciones adyacentes a tu instalación, incluso peligros de proceso por sistemas dependiendo del tipo de sustancia inflamable, tóxica o peligrosa que dispongamos. En ese caso podremos determinar cómo afecta un fuego externo, una explosión, una nube tóxica, etc. Se desarrolla normalmente por un equipo multidisciplinar en una sesión de trabajo conjunta. Tenemos diferentes herramientas informáticas que podemos usar, pero la más comúnmente utilizada es PHWare de Primadesk o PHProtesfera. Y se puede utilizar una matriz de riesgos para evaluar ese riesgo y para priorizar acciones. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado que obtenemos de este tipo de estudios? Un listado de recomendaciones de mejora para un diseño básico del proceso, pero con criterios de seguridad. Esto puede ser un ejemplo del resultado de un análisis ya hecho de un estudio HACCP, en este caso en el software Primadesk. Otro tipo de análisis de riesgos, por ejemplo, es el CIMOP o operaciones simultáneas, estudio de análisis de riesgos de operaciones simultáneas. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve?
Igualmente que el HACCP para diseñar un layout y un diseño básico con criterios de seguridad. Identifica riesgos derivados de simultaneidad de operaciones y se realiza, puede ser en conceptual, en básica, pero dependiendo también del objetivo con el que queramos hacer el SIMO, incluso también se podría hacer en la fase de construcción. ¿En qué consiste esta metodología? Bueno, pues aquellas operaciones simultáneas se pueden definir como la realización de operaciones simultáneas e independientes en las cuales la realización de una operación podría tener un impacto, por ejemplo, a la seguridad al medio ambiente, de activos, etc. Normalmente también se desarrolla por un equipo multidisciplinar en una sesión de trabajo conjunta. La herramienta informática, pues hay varias, no solo está el PH Word o el PH Pro, también podemos utilizar otro software como un Excel o similar. Y se utiliza una matriz de riesgo para evaluar el riesgo y priorizar acciones. ¿Cuál es el resultado de este tipo de estudios? Pues un listado de recomendaciones para poder llevar a cabo operaciones simultáneas con criterios de seguridad y lo que denominamos matriz SIMO, matriz de operaciones simultáneas. Este puede ser un ejemplo de una matriz SIMO en la que veis diferentes tipos de operaciones de forma simultánea y el riesgo que conllevaría el analizar esta simultaneidad de operaciones. El siguiente tipo de análisis de riesgo de procesos son los estudios HAZOP, Hazard and Operability. ¿Para qué sirve? Pues no solo en este caso para mejorar la seguridad de tu instalación, sino también para mejorar la operabilidad de tu planta, cumplir con requerimientos del cliente final y a su vez identificar riesgos derivados del proceso. Cuando se realiza normalmente en ingeniería básica y se revalida en ingeniería de detalle. También se suele hacer la verificación de las recomendaciones que se han analizado en esta fase de ingeniería básica o de detalle para que se ejecuten o se tengan en cuenta en la construcción, commissioning y puesta en marcha. ¿Cuál es su metodología? ¿En qué consiste? Pues se trata de una metodología cualitativa de identificación de riesgos de procesos. Es un estudio donde se desarrolla o donde se estudia las distintas desviaciones que se originan de la condición normal de operación. Se evalúan estas desviaciones y se analiza cuáles serían sus consecuencias. También se desarrolla por un equipo multidisciplinar en una sesión de trabajo conjunta. Existen distintas herramientas informáticas como puede ser PH Word de Primatest, el PH Flow de Esfera, que son los más comúnmente utilizados, y se puede utilizar una matriz de riesgo para evaluar ese riesgo y hacerlo de una forma más cuantitativa, también con el objetivo de priorizar estas acciones o recomendaciones. Por tanto, ¿su resultado cuál es? Un listado de recomendaciones de mejora con el objetivo de garantizar una seguridad y una operación de una manera segura. Este es un ejemplo del resultado de un estudio HAZOP, en este caso en el software también de Primatest. Punto 2. Seguridad funcional. Como hemos comentado anteriormente en la presentación, en el inicio de la presentación, la seguridad funcional abarcaría lo que denominamos todo el ciclo de vida de los sistemas instrumentados de seguridad, desde su inicio y concepción hasta su desmantelamiento. No vamos a desarrollar aquí todas esas etapas, pero sí aquellas que consideramos que son de mayor relevancia. La primera, por ejemplo, la asignación SIL. ¿Para qué sirve? Pues para calcular el índice SIL, el índice de seguridad que se le van a asignar a estos sistemas instrumentados de seguridad. Y es un análisis de riesgo basados en los resultados que se aportan a través del estudio HAZOP. Se trata de realizar un diseño y un mantenimiento de estos interlock o enclavamientos con criterios de seguridad y de fiabilidad y cumplir con requerimientos del cliente final. ¿Cuándo se realizaría? Pues igual en ingeniería básica y se revalidaría en ingeniería de detalle. Y las recomendaciones que surjan de este estudio se pueden verificar durante construcción, commissioning y puesta en marcha. Metodología. Existen distintas metodologías para asignar este índice SIL. Aquí aparecen los gráficos de riesgos calibrados, pero existen distintas metodologías. Puede ser análisis LOPA, análisis de matrices de riesgos, etc. El objetivo, evaluar consecuencias que puedan afectar a personas, medio ambiente o instalaciones. Igualmente se desarrolla por un equipo multidisciplinar en una sesión de trabajo conjunta. Y aquí cabe destacar que normalmente el mismo equipo de trabajo que realiza el análisis de riesgo previo, como puede ser el HAZOP, debería de ser el mismo equipo que analice la asignación SIL, puesto que esa asignación SIL se basa en los resultados que surgen del estudio HAZOP. Las herramientas informáticas, pues aparte del PH Word de Primatest o el PH Pro de Esfera, pues podemos hacer el Word o podemos utilizar incluso el Silentia de Exida.
¿Cuál es su resultado? Una clasificación de índice SIL para aquellas funciones instrumentadas de seguridad que aportan dentro del sistema instrumentado de seguridad. Solo aquellas funciones que se clasifican con un índice de SIL 1 o mayor pasarían a la siguiente etapa del ciclo de vida. Este, por ejemplo, sería un resultado de una asignación SIL en el PH Award de Primatel. Otra etapa importante dentro de la seguridad funcional son las SRS o especificaciones de los requisitos de seguridad. ¿Para qué sirven? Pues para ello, para especificar aquellos requerimientos que se le van a exigir a aquellos sistemas instrumentados de seguridad. Se basan en el cálculo del índice SIL y son necesarios para la siguiente etapa, que es la verificación del SIL. Cumplir también con requerimientos del cliente final. Se realiza en básica, se revalida en ingeniería de detalle y hay una verificación de estas SRS durante toda la fase del ciclo de vida. Construcción, commissioning, puesta en marcha. Cabe destacar aquí que las SRS es un documento vivo que se tiene que estar presente en cada una de las etapas de este ciclo de vida. ¿Cómo se desarrollaría? Bueno, pues normalmente se realiza a través de técnicos especialistas en gabinete. Normalmente hablamos de especificaciones funcionales e integridad. ¿Qué herramienta informática tenemos? Pues el Word, el Silentia. Se utiliza también la matriz causa-efecto como parte integrante de esta SRS. ¿Cuál es su resultado? Pues unas especificaciones de requerimientos de seguridad que se le van a aplicar a cada función instrumental de seguridad que tengan clasificación de índice SIL 1 o mayor. También el resultado pues, es un criterio de seguridad a considerar para la siguiente etapa, que es la verificación del SIL. Este es un ejemplo de SRS donde podemos apreciar especificaciones funcionales y especificaciones de integridad. La siguiente etapa, verificación del índice SIL. ¿Para qué sirve? Pues para calcular la probabilidad de fallo en demanda de cada una de estas funciones instrumentadas de seguridad. Su objetivo, verificar el índice SIL que se ha calculado en la etapa anterior en la asignación SIL y cumplir con requerimientos del cliente final. Se realiza en ingeniería básica, que es lo que denominamos especificación de diseño, y se revalida en ingeniería de detalle y es lo que denominamos gestión integral de compras, o sea, la verificación del diseño final. ¿En qué consiste esta metodología? Bueno, pues normalmente está desarrollada por técnicos especialistas y se desarrollaría en gabinete. El objetivo es calcular la probabilidad de fallo en demanda media mediante álgebra de Boole y además partiendo de una serie de gamas de mantenimientos y datos probabilísticos de equipos. Estos datos normalmente son suministrados por el fabricante de estos equipos. La herramienta informática más comúnmente usada es Silentia de Exida. El resultado que se obtiene sería cumplimiento de esa SIL de acuerdo al índice SIL objetivo calculado en la etapa anterior de asignación SIL y además establecer una serie de gamas de mantenimiento referentes a tiempos de pruebas, tiempos de reparación y restauración, pero con criterios de seguridad. Este puede ser un ejemplo de una tabla resultante de un estudio de verificación SIL para una SIF en concreto. La última etapa que vamos a analizar en este punto, dentro de la seguridad funcional, son los procedimientos de validación y mantenimiento. ¿Para qué sirve? Pues sobre todo para garantizar la integridad de esta función instrumentada en el commissioning, que es lo que llamamos validación del SIS, y en la operación de estos instrumentos, es lo que denominamos el mantenimiento de estos SIS. Demostrar que se cumple además las gamas de mantenimiento referentes a tiempos de prueba y tiempos de restauración establecidas en la verificación SIL y por tanto daríamos cumplimiento a ese índice SIL y cumplir con requerimientos del cliente final. ¿Cuándo se realiza? Bueno, pues los procedimientos de validación se realizarían en el commissioning del proyecto y aquellos procedimientos de mantenimiento se realizarían antes de la puesta en marcha, pero serían de aplicación durante toda la vida útil de estos sistemas instrumentados de seguridad. ¿Cuál sería su metodología? Bueno, pues también se desarrollaría por técnicos especialistas y en gabinete. ¿Herramientas que se suelen usar? Bueno, pues el Word o incluso un sistema integrado en el software de gestión de mantenimiento de la propia compañía. ¿En qué consiste? Bueno, pues debe realizarse un procedimiento por cada función instrumentada de seguridad y que contenga la siguiente información. Referente a el número de la SIF, cuál es su enclavamiento, cuál es su tag, qué tipo de prueba se va a realizar, cuáles son las gamas de mantenimiento establecidas, cuáles son los diferentes pasos a seguir para esa prueba. Incluso una persona en la que se encargue de realizar y de firmar esa prueba la debe de firmar y establecer dentro de la ficha de esta gama de mantenimiento. ¿Cuál es el resultado que se obtiene?
Pues garantizar la integridad y fiabilidad de esta función de acuerdo a las gamas de mantenimiento obtenidas en la verificación del índice SIL en la etapa anterior y tener una evidencia documental de las pruebas realizadas a estos sistemas para garantizar que ese índice SIL se mantenga con ese criterio de seguridad o con ese nivel de seguridad durante toda la etapa y durante todas las etapas del ciclo de vida de estos sistemas, sobre todo también de cara a auditorías e inspecciones. Este puede ser un ejemplo de un procedimiento de mantenimiento de una función instrumentada en concreto. Ya pasaríamos al punto 3, y en este caso, como dije al principio de la presentación, continuaría mi compañera Pastora Fernández, con lo cual, Pastora, cuando quieras. Gracias. En esta segunda parte de la presentación vamos a ver una serie de estudios cuya filosofía es ligeramente distinta de los que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque en esta segunda parte vamos a ver cuáles son los estudios que podemos realizar para conocer, en caso de que ocurra un accidente, cuáles son las posibles zonas que se pueden ver afectadas, ver qué medidas yo puedo implantar desde las primeras etapas del diseño, las primeras etapas de ingeniería para evitar que ocurran esos accidentes y en caso de que ocurran, pues ver cómo podemos minimizar sus posibles consecuencias, qué actuaciones puedo llevar a cabo para minimizar sus posibles consecuencias. El primero de los estudios que vamos a ver es el estudio de alcance y consecuencias. Este estudio sirve de base para todos los que vamos a ver a continuación. Como su propio nombre indica, este estudio sirve para conocer qué situaciones de riesgo se pueden presentar en mis instalaciones, cómo puedo yo diseñar mis instalaciones de forma segura, de forma que eviten el que el accidente tenga lugar y en el caso de que ocurra, pues mitigar sus posibles consecuencias. Adicionalmente, este tipo de estudio nos va a permitir cumplir con los requisitos legales que se exigen cada vez más todos en todos los países o incluso cumplir con los niveles de riesgo y los requisitos de seguridad que establece internamente la propia compañía, el cliente final. Se puede realizar en la etapa de ingeniería básica, nos va a permitir dar un primer valor, una primera visión de situaciones de riesgo y zonas de consecuencia, cuáles son los valores iniciales que podemos tener y se revalidará normalmente en ingeniería de detalle, donde ya se tiene mucha más información sobre el proceso. Las etapas y la metodología que se sigue es, por un lado, pues identificar las hipótesis accidentales, es decir, tengo que saber qué puede pasar en mi instalación para que yo posteriormente, haciendo uso de determinadas herramientas informáticas, yo pueda simular esas situaciones accidentales y pueda determinar cuáles son las zonas que se pueden ver afectadas en caso de que ocurra un accidente. Podremos determinar cuáles son las zonas por radiación térmica, sobrepresión, nube tóxica. En función, como decimos, del objetivo del estudio y de los que vayamos buscando, pues buscaremos unos valores umbrales u otros, como digo, en función de cuál sea el objetivo final del estudio. Por tanto, estos estudios nos van a permitir conocer zonas de afección, establecer medidas de seguridad, de control y mitigación y garantizar el cumplimiento legal. El siguiente de los estudios que vamos a ver es el análisis cuantitativo de riesgo. Este tipo de estudio es complementario al anterior, es decir, si el anterior estudio lo que nos daba eran valores de zonas de consecuencia, distancias de consecuencia, el análisis cuantitativo de riesgo introduce la variable probabilidad. No todos los accidentes ocurren en una instalación con la misma probabilidad. Además, hay que tener en cuenta aspectos como las condiciones meteorológicas, las direcciones de viento, etcétera, de forma que el análisis cuantitativo de riesgo lo que nos da es un nivel de riesgo que introduce las instalaciones, tanto para, por ejemplo, los propios trabajadores de la instalación como para el entorno de la instalación. Necesitamos conocer cuál es el valor de riesgo que introduce nuestras instalaciones. Estamos poniendo en juego, en este tipo de estudios, el concepto de riesgo al tener en cuenta consecuencias y probabilidad. Al igual que el estudio anterior, pues se puede realizar en ingeniería básica y revalidarlo en ingeniería de detalle. La metodología, como decíamos, es muy similar al estudio de consecuencias, introduciendo el factor de probabilidad, el factor de frecuencia, no solo para cada hipótesis accidental, sino también, como decimos, para tener en cuenta condiciones meteorológicas, rosas de viento, direcciones de viento, etc. Hay herramientas informáticas que nos ayudan a hacer todo este
todo este tipo de estudios y este cálculo del riesgo. El riesgo se puede medir de distintas formas, como podemos ver ahí. Podemos tener riesgo geográfico, riesgo individual, riesgo de grupo. Existen valores de riesgo admisibles para la población, valores de riesgo admisibles para los propios trabajadores, con lo cual este tipo de estudios nos va a permitir verificar precisamente que nuestra instalación cumple con esos niveles de riesgo, y en el caso de que no sea así, de que tengamos valores de riesgo que no sean admisibles, pues el establecer medidas adicionales que nos permitan reducir ese valor de riesgo, bien permitiendo reducir las posibles consecuencias o bien actuando sobre la probabilidad de ocurrencia de los accidentes. Como resultado de este tipo de estudios, bueno, pues tenemos un ejemplo. Estas son las denominadas curvas de isorriesgo, que seguro que ya conocen todos. Otro tipo de estudios que se suele hacer es el conocido como FERA, Fire and Explosion Risk Assessment. Como decíamos al principio, es un estudio de alcance y consecuencia, pero enfocado a protección de mis instalaciones y de mis equipos. Nos va a permitir conocer bajo qué niveles de radiación térmica o de sobrepresión se pueden ver sometidos mis equipos, mis instalaciones en caso de una situación accidental, de forma que me permita diseñar adecuadamente mis instalaciones, bien con distancia, layout, protección activa contra incendio, protección pasiva, de forma que me garantice un nivel de riesgo adecuado en mis instalaciones. Yo voy a tener un conocimiento bastante detallado sobre zonas afectadas, sobre equipos afectados, y podré tomar la decisión sobre cómo protegerlos, sobre todo en aquellos equipos que consideremos críticos para la seguridad y la integridad de mis instalaciones. Como veis, la metodología es la misma, es lo que decía al principio. En función de lo que vayamos buscando del objetivo de mi estudio, buscaremos unos valores umbrales u otros, utilizaremos unos programas u otros y daremos unos resultados u otros. Pero al final lo que vamos buscando es conocer situaciones accidentales, conocer posibles zonas de afección y consecuencias, y a partir de ahí poder tomar decisiones para el diseño adecuado de mis instalaciones y la protección adecuada de mis instalaciones. Otro tipo de estudios que se suele realizar son los conocidos como BRA. En este caso, el BRA, el Building Risk Assessment, lo que va buscando es garantizar la integridad de edificios, como su nombre indica. Edificios, bien, porque queremos garantizar la integridad del edificio para la protección de las personas en su interior. Estamos hablando de comedores, oficinas, vestuarios, etcétera. Y adicionalmente, como un pasito adicional, en el caso de que aquellos edificios se consideren críticos, por ejemplo, edificios que albergan las salas de control donde está el corazón del control de nuestro proceso, de nuestra instalación, pues garantizar la integridad no solo por las personas, sino también por el control de la instalación. Este tipo de estudios nos va a permitir o bien seleccionar, ubicar nuestros edificios, nuestras salas de control en el mejor sitio posible, de forma que se garantice esa integridad, o en el caso de que no sea posible ubicar el edificio en el sitio que nosotros deseemos, diseñar adecuadamente ese edificio para que aguante, en caso de que tengamos una situación accidental, aguante y se garantice la integridad del mismo. Este estudio se puede realizar tanto en ingeniería de detalle como en ingeniería básica. Como decimos, en ingeniería básica es posible que se pueda dar una primera información preliminar, pero que se tenga que revalidar en ingeniería de detalle, donde se tenga información más precisa sobre las características de las instalaciones, el proceso, el layout, etc. La metodología en este caso es similar a la que hemos visto hasta ahora, pero con una principal diferencia, como podrán entender. Esta principal diferencia es que si hasta ahora hemos estado identificando accidentes y determinando posibles zonas de consecuencia y zonas de afección, en este caso lo que queremos es, a partir de la identificación de posibles situaciones accidentales, lo que queremos es conocer el valor exacto de sobrepresión, radiación térmica o incluso concentración tóxica que podría alcanzar una determinada localización donde yo quiera establecer mi edificio, o bien donde ya esté ubicado mi edificio y quiera protegerlo. En este caso, lo que queremos, por tanto, es conocer valores de sobrepresión, radiación térmica, nube tóxica, como decimos, en un punto concreto.
Para este tipo de estudios se utiliza mucho lo conocido como curvas Sedan, que lo que nos dan es un valor de frecuencia acumulada de posibles sobrepresiones para decidir con qué valor de sobrepresión yo puedo decidir que mi instalación soporta adecuadamente el valor de sobrepresión con un nivel de riesgo aceptable, ¿vale? Entonces, lo que se llaman curvas Sedan. Este tipo de estudios se pueden hacer con las herramientas que normalmente utilizamos, F, FA, etcétera, pero cada vez más se están utilizando simulaciones CFD por lo crítico de estos estudios y lo crítico de determinados edificios, determinadas salas y la protección de los mismos. Por lo tanto, los resultados que se obtienen de este tipo de estudios es o bien la implantación adecuada y segura de mi edificio, o bien, en el caso de que esto no sea posible, yo cómo voy a dimensionar las estructuras, los muros, de forma que soporten los posibles valores de sobrepresión que puedan alcanzar a mi edificio. Este es un ejemplo, como hemos dicho, de curva Sedan, donde se ve, bueno, lo que va dando son valores acumulados de frecuencia con respecto a la sobrepresión que llega al edificio. Pasamos a otro punto, en este caso de contraincendio y emergencia. Como decimos, en el caso de que no podamos evitar que ocurra el accidente, pues en algún caso lo que tenemos que hacer es evitar que las consecuencias sean mayores y minimizar, por tanto, sus posibles consecuencias. En este punto, un tema muy importante es la necesidad de agua contra incendio, es decir, ¿tiene mi instalación capacidad suficiente de bombeo de agua contra incendio y capacidad suficiente de almacenamiento de agua contra incendio para dar respuesta a una posible necesidad en caso de situación accidental? No solo para evitar el accidente, no solo para evitar el incendio, para mitigar el incendio, sino también para refrigerar y proteger todos aquellos equipos que se puedan ver afectados por ese posible accidente. No es el primer caso real que nos hemos encontrado que, haciendo los cálculos detallados de demanda de agua de equipos para proteger, refrigerar equipos, sumado a la necesidad para mitigar un incendio, nos hemos encontrado con que no tenemos suficiente capacidad de bombeo o suficiente reserva de agua contra incendio. Por lo tanto, en este tipo de estudios lo que se hace es realizar los cálculos de consecuencias de posibles situaciones accidentales, ver las áreas que se ven afectadas por cada uno de ellos, ver qué equipos hay dentro de esas áreas y hacer el cálculo de la necesidad que yo tengo para proteger todos los equipos necesarios, todos los equipos que se encuentran en ese área, así como la mitigación del incendio. Otro de los estudios que se pueden realizar en este bloque de planificación de emergencia es el estudio de escape, de evacuación y rescate. Es decir, si tiene lugar una emergencia, ¿cuál es la mejor ruta que me va a permitir evacuar a mi personal, llevarlos a sitios seguros, a puntos de reunión o a refugio? En este caso, pues tenemos que ver cuáles son las zonas en función del tipo de accidente, la dirección de viento, el punto donde haya tenido lugar el accidente, la mejor forma de evacuarlo más rápido, sin que los pueda poner en un mayor riesgo, sin que se puedan ver sometidos en un peligro mayor, y llevarlo a situación segura. Por lo tanto, lo que se tiene en cuenta es, a partir de cálculos de consecuencias, pues ir teniendo distintas rutas alternativas, como decimos, para cubrir toda la instalación, para cubrir posibles situaciones accidentables, posibles zonas, posibles direcciones de viento, que me garantice la evacuación segura de mi personal. Por último, vamos a ver dos estudios que cada vez se están realizando más. El primero de ellos es la simulación fluidodinámica, los CFD, los famosos CFD. Cada vez se requiere más información detallada sobre las simulaciones de accidentes. Hasta hace poco tiempo estos estudios eran muy costosos, muy laboriosos y además se requería mucho tiempo para desarrollarlos. Cada vez más el plazo se ha acortado, existen desarrollos informáticos cada vez más rápidos, más sencillos y más fácil de uso, de forma que nos permitan hacer estudios competitivos económicamente, que nos dan una información de detalle muy buena y muy adecuada para el diseño
diseño adecuado de las instalaciones y la seguridad de las instalaciones y en un corto plazo de tiempo. Con lo cual se utilizan, al igual que para los estudios que hemos visto antes, pero en lugar de utilizar herramientas como el EFE, el FA, bueno, pues se utilizan otro tipo de herramientas como ANSI, Flash, Fluent, etcétera. Por último, el último de los estudios que queríamos comentar es el Fire and Gas Mapping. En este caso, este tipo de estudio lo que hace es que nos va a permitir ubicar adecuadamente y optimizar el número de detectores para nuestras instalaciones, bien sean de detectores de inflamables, detectores de tóxicos, detectores de fuego, de forma que podamos decidir dónde y cuántos detectores vamos a instalar, de forma que me garanticen, por un lado, la protección de las personas y de las instalaciones para una adecuada detección en caso de que tenga lugar un accidente, pero también reducir el coste, no solo en números, sino también en lo que supone la instalación y el mantenimiento de esos detectores. En este caso, pues como decimos, la metodología vuelve a ser similar. Lo primero es identificar situaciones accidentales, definir zonas de estudio, definir qué tipo de gases, qué tipo de detectores tenemos que ubicar y utilizar herramientas informáticas que nos van a ayudar precisamente a verificar esa cobertura, verificar esa ubicación y esa selección de detectores. Por lo tanto, como resultado de estos estudios, lo que vamos a tener es un número de detectores óptimo y la ubicación óptima también para esos detectores.